Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien, bueno tener a todos de vuelta otra vez. Vamos a echar otro vistazo a todas las ramificaciones de la crucifixión y todo lo que eso implica para nosotros, aunque ya han pasado casi 2000 años. Y les voy a pedir que se vuelvan conmigo a 1 Corintios capítulo 5. Y mientras hacen eso, nuevamente, nos gusta siempre dar la bienvenida a nuestra audiencia de televisión, y hacerles saber a aquellos que se están sintonizando que somos solo una clase de Biblia informal, no estamos afiliados a ningún grupo en particular. Tenemos varias denominaciones diferentes aquí en el estudio, y creo que una noche, Monty, no contaste 10. Creo que una noche, Monty, después de la clase, dijo, ¿sabes cuántas denominaciones diferentes tuvimos aquí esta noche? Dije, no sé a dónde van las personas ni nada por el estilo. Y él dijo, bueno, teníamos 10 que pude identificar, así que nos gusta alcanzar a las personas a lo largo de todo el espectro, como he dicho en el programa antes, y lo diré de nuevo, no tratamos de forzar a nadie a salir de un grupo y meterse en otro, solo queremos que te metas en el libro y aprendas a estudiarlo por tu cuenta, no solo a leerlo, sino a estudiarlo. Y a medida que estudias, el Espíritu Santo te dará sabiduría y conocimiento. En la pizarra, por supuesto, están las ciudades donde tenemos nuestras clases semanales y creo que Helen también puso un número de contacto. Así que, si estás en alguna de estas áreas y te interesa venir a una clase, solo llama al número que está frente al pueblo y te dirán dónde estamos y todos los detalles. Está bien, ahora volvamos a 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Ahora, por supuesto, Pablo, el apóstol de los gentiles, escribiendo a una iglesia gentil allí en Corinto, dice, por lo tanto, purguen la vieja levadura. Ahora, ¿qué siempre representaba la levadura? Pecado. Mal. Púrguenla para que sean una masa nueva, ya que ustedes son sin levadura. En otras palabras, la salvación quita el estigma, el pecado, porque incluso Cristo, nuestra Pascua, es sacrificado por nosotros. ¿Ves el lenguaje? Cristo, nuestra Pascua, es sacrificado por nosotros. Ahora, por supuesto, Juan, cuando vio a Jesús venir, lo llamó el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pero el Cordero de la Pascua, volvamos hasta Éxodo, si quieres, capítulo 12. Porque como dice Pablo en Romanos 15, creo que es el versículo 4, que todas estas cosas escritas antes, es decir, el Antiguo Testamento, están escritas para nuestro aprendizaje, no necesariamente para nuestra doctrina, sino para nuestro aprendizaje. Ahora, hay una gran diferencia. A medida que aprendemos sobre todas las imágenes de los tipos y todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento, enriquece lo que tenemos que entender. Por supuesto, en el Nuevo. Ahora, en el capítulo 12 de Éxodo, la nación de Israel, por supuesto, ha estado allí en esclavitud, bajo la dura mano de los egipcios. Dios ha estado enviando las plagas sobre los egipcios. Los primeros, por supuesto, Israel también los experimentó. Y luego Dios hizo una división donde los judíos ya no experimentaron las plagas que cayeron sobre Egipto, y el último, por supuesto, va a ser el peor de todos, el que realmente impactó a las familias y a los padres, fue la muerte de los primogénitos. Y todos ustedes conocen el trasfondo de eso, que el ángel pasaría volando y cada casa en Egipto perdería al primogénito. Todo primogénito, incluso el ganado, moriría. Pero Israel tenía una salida, pero dependía de su fe. Y eso era
que si ponían la sangre del cordero de la Pascua en los dinteles de la puerta y luego se quedaban dentro de la seguridad de su hogar, el ángel de la muerte pasaría de largo. Y así, este es el comienzo de lo que los judíos todavía celebran hoy en la primavera del año, la Pascua. Ahora, siempre me gusta señalar que la Pascua y la expiación son 2 días de fiesta totalmente diferentes. La Pascua era en la primavera, asociada, por supuesto, con el equinoccio de primavera, y la expiación. Yom Kippur, como lo llaman hoy, es en el otoño del año. Ahora, Cristo es nuestra Pascua, pero también veremos en otro programa, cubriré el periodo mencionado en el último programa, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Voy a desarrollar eso en la analogía de su obra de expiación, pero por ahora vamos a ver el aspecto de la Pascua, que es la protección que se dio por la sangre del Cordero. Está bien, tienes Éxodo capítulo 12, versículo 12, donde Dios ahora está instruyendo a Moisés y a Aarón y dice, porque yo pasaré por la tierra de Egipto esta noche y heriré a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, tanto de hombres como de bestias, y contra todos los dioses, con minúscula, contra todos los dioses de Egipto, ejecutaré juicio. Yo soy el Señor. Ahora el versículo 13, y la sangre, es decir, la del Cordero de la Pascua, la sangre será para ustedes como una señal en las casas donde estén, y cuando vea la sangre, pasaré de largo sobre ustedes, y la plaga no estará sobre ustedes para destruirlos cuando hiera la tierra de Egipto. Ahora, cuando estábamos hace un par de años en Éxodo, y lo estábamos estudiando versículo por versículo, me aseguré de preguntar, especialmente a ustedes en el estudio, ahora estos israelitas que habían puesto la sangre en la puerta, ahora están en sus pequeñas cabañas y sus pequeñas casas, sea lo que sea donde estaban, de pie alrededor de esa mesa, listos para comer. El Cordero de la Pascua. ¿Estaban allí de pie, con miedo y temor? ¿O tenían esa sensación de calma y seguridad? ¿Qué piensas? Calmos y seguros. Porque verás, por fe habían hecho lo que Dios había dicho que hicieran, y eso era aplicar la sangre en los dinteles de la puerta. Ahora su fe, por supuesto, es lo que les dio su seguridad, pero Dios no solo miró su fe, también miró los dinteles de la puerta, ¿no es así? Y fue cuando vio la sangre. Que Él vio su fe y que les dio su seguridad. Ahora, asegúrate de que nunca fue sin sangre. En otras palabras, puede haber habido la posibilidad de un judío, no creo que haya sucedido, pero una posibilidad de un judío que dijera, bueno, no veo ninguna necesidad de poner sangre en la puerta, pero sabiendo lo que está pasando allá afuera, voy a quedarme adentro esta noche. ¿Habría estado a salvo? No, porque fue la sangre aplicada la que les dio su seguridad y su protección, y podían estar de pie en esa mesa comiendo. El Cordero de la Pascua en completa calma, calma completa en total seguridad, sabiendo que el Dios que lo había dicho lo cumpliría. Vaya, lo que he tratado de convencer a la gente es que es la gracia de Dios la que nos salva absolutamente. Nadie tiene problemas con eso. No merecía la salvación, no merecías la salvación. Esa fue la gracia de Dios. Pero tantas personas no pueden comprender que esa misma gracia es la que nos mantiene. No merezco ser salvado 6 horas al día. Ninguno de nosotros puede porque simplemente no podemos vivir tan perfectamente. Oh, nos gustaría, pero no podemos. No podemos. Somos humanos. Y entonces, ¿por qué Dios sigue manteniéndonos? Su gracia, su gracia, su gracia. ¿Y no puedo enfatizar eso lo suficiente?
Ahora, había muchos de estos judíos que estaban bajo la protección de la sangre. ¿Merecían estar ahí? No, pero estaban allí. Y la sangre garantizaba su seguridad. Y esto es lo que tenemos que entender, que fue a través de su ejercicio de fe, pero fue la sangre aplicada a la puerta la que garantizaba que el ángel pasara de largo. Está bien, la sangre. Ahora, estábamos mencionando en una de nuestras clases la otra noche, sabes, hay mucha gente en nuestro tiempo presente que no quiere escuchar nada sobre la sangre. Eso casi se ha vuelto un tabú. Hablar sobre la sangre. Pero escucha, no puedes escapar de eso en las Escrituras. No puedes evitarlo. No puedes pasarlo por alto. No puedes ir por debajo de eso. Tienes que enfrentarlo de frente, que desde el mismo inicio de la experiencia humana, Dios ha demandado un sacrificio de sangre antes de que pueda haber remisión del pecado. Ahora de nuevo, esto regresa a su mente soberana en la creación. ¿Dónde puso Dios la vida de los seres vivos? ¿En la sangre? En la sangre. Ahora, la ciencia ni siquiera se dio cuenta de eso hasta alrededor de la Segunda Guerra Mundial, que la vida está en la sangre y es su prescripción, no la de nadie más, que sin el derramamiento de sangre no puede haber perdón y no podemos eludirlo. Está bien, ahora volvamos entonces hasta el Nuevo Testamento otra vez. Voy a llevarlos hasta Romanos, porque después de todo, como he enfatizado tan a menudo en este programa y en mis clases, es el apóstol Pablo quien ahora tiene las revelaciones que nos conciernen a nosotros. No es que leamos exclusivamente a Pablo, para nada, pero es en Pablo donde tantas cosas que nunca se mencionaron en las escrituras anteriores ahora salen a la luz. Romanos capítulo 3. Bajemos al versículo 23. El versículo que siempre mantengo es el primer paso para la salvación. Tenemos que reconocer nuestra necesidad. Tenemos que vernos a nosotros mismos como Dios nos ve. Romanos 3, versículo 23, porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, nadie ha sido otra cosa que eso. Ahora el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente, es decir, sin causa, gratuitamente, por su gracia, su favor inmerecido, a través de la redención o el proceso de comprarnos de nuevo que está en Cristo Jesús. Ahora, eso es lo que es la redención, ¿sabes? Es perder el control de una propiedad y luego la única forma de recuperar ese control es comprándola de nuevo. Esa es la redención. Dios perdió a la raza humana cuando Adán cayó y de inmediato tuvo que poner en marcha todo el proceso de redención, comprándonos de nuevo a un precio. Por supuesto, el precio fue su propia sangre. Está bien, ahora el versículo 24, continuando, o el versículo 25, a quien Dios, es decir, a Cristo Jesús, a quien Dios ha puesto como propiciación a través de la fe en su, ¿qué? Sangre. Ahora no puedes evitar eso. Es a través de la fe en su sangre derramada, porque había poder en esa sangre divina. Ahora eso trae otro tema. Desearía tener más tiempo. Aquí es donde me gustan mis clases de 2 horas. En ese momento alguien hará una pregunta, y nosotros podemos simplemente perseguir conejos, ya sabes, y cubrirlos. Pero ¿ves por qué su sangre era divina, aunque nació de una madre humana? Bueno, como nos gusta señalar, ¿ves? Dado que Dios era el Padre y el sistema sanguíneo de un feto no proviene de la madre, proviene del Padre, así que aunque Jesús nació de una madre humana, no tenía sangre humana, era divina y tenía todo el poder de la eterna deidad en ella. Así que aquí estamos, ahora tenemos que poner nuestra fe en su sangre. Así de seguro como hay poder de resurrección para tratar, también
Como lo ha dicho el autor del himno, hay poder en la sangre. ¿No te encanta esa vieja canción? Chicos, sabes, todavía digo que no pueden escribir las canciones como solían hacerlo. Todavía soy un seguidor de los viejos himnos. Hay poder en la sangre. Absolutamente, hay poder en esa sangre. Es divina. Se originó en Dios y, como veremos en una lección posterior, es esa sangre la que fue presentada en la misma sala del trono del cielo. Ahora, continuando la lectura, a través de la fe en su sangre, en el versículo 25, para declarar su justicia por la remisión de los pecados que han pasado a través de la tolerancia o la misericordia y la gracia de Dios, para declarar, digo en este momento, su justicia, ninguna de la nuestra, para que Él, Dios, pueda ser justo, absolutamente justo, en hacer que justificándonos. Los que creemos, es eso, y todo se basa nuevamente en su obra terminada. Está bien, vamos a abrir en Efesios capítulo 1. Porque las Escrituras hacen tanto hincapié en ello que no nos atrevemos a ignorarlo. Efesios capítulo 1, solo por cuestión de tiempo, vamos directamente al versículo 7. Normalmente no me gusta tomar solo un versículo, pero este está bien en este caso. Efesios 1, versículo 7. ¿En quién? Es decir, en Cristo. Ahí en el versículo 5, en quien tenemos redención. En otras palabras, hemos experimentado eso de ser comprados de vuelta a través de su sangre. ¿Ves eso? En quien tenemos redención a través de su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su ¿qué? Gracia. ¿Ves? Ahora, la gracia anula cualquier cosa que podamos hacer para merecer. La gracia dice, lo estoy haciendo solo porque te amo, no porque lo merezcas. Está bien, vamos a otro. Colosenses, solo sigue yendo a la derecha. Colosenses, capítulo 1. Siempre tengo que empezar con el versículo 12 en esta parte en particular. Colosenses, capítulo 1, versículo 12. Donde Pablo escribe nuevamente a una congregación gentil, dando gracias al Padre que nos ha hecho dignos de ser partícipes de la herencia de los santos en la luz, quien, hablando del Padre, nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien, es decir, en el Hijo, en quien tenemos redención. ¿Cómo? ¿A través de qué? Sangre. Incluso el perdón de los pecados. Ahora, él continúa en el versículo 15 para mostrar de quién es realmente esta sangre. El Cristo que es la imagen o la apariencia visible del Dios invisible, ves el primogénito de toda criatura, porque por él fueron creadas todas las cosas que están en el cielo, en la tierra, visibles, invisibles, y así sucesivamente. Está bien, vamos a ver otro, un poco más a la derecha. Regresemos hasta la pequeña epístola de Pedro. 1 Pedro 1, bajemos al versículo 18. Y va a 19. 1 Pedro 1, versículos 18 y 19. Versículo 18, porque dice Pedro, ahora recuerda, Pedro escribe esto poco antes de ser martirizado. Esto es mucho tiempo después de que él predicó por primera vez allá en los primeros hechos. Así que él dice, porque saben que no fueron redimidos con cosas corruptibles, como plata y oro de vuestra vana manera de vivir, recibida por tradición de vuestros padres, pero aquí está cómo somos redimidos con la preciosa sangre de Cristo,
eso es lo único que puede pagar nuestra deuda de pecado, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Ahora, eso tiene que llevarnos de regreso a Éxodo. No estaba planeando hacer esto, pero vamos. Regresamos hasta el capítulo 12 de Éxodo. Éxodo capítulo 12. Todo este concepto del Cordero de la Pascua y cómo Cristo lo cumplió, y cómo de hecho ha derramado su sangre para comprar nuestra redención. Bueno, todo esto comenzó en tipo o en imagen aquí con la nación de Israel. Éxodo capítulo 12. Bueno, mejor empecemos con el versículo 1. Éxodo 12, versículo 1. El Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes será para ustedes el comienzo de los meses, será el primer mes del año para ustedes. ¿Qué mes será? Nuestro abril. Ese es el primer mes en el calendario judío, al menos aquí. Versículo 3. Habla a toda la congregación de Israel diciendo: En el 10º día de este mes, cada hombre tomará un cordero, según la casa de sus padres, un cordero por casa o por familia. Si la familia es demasiado pequeña para el cordero, en otras palabras, si solo hay tal vez 2 y podrían tener más, si la familia es demasiado pequeña para el cordero, que él y su vecino que esté cerca de su casa lo tomen según el número de almas. Cada hombre, según lo que coma, harán su conteo para el cordero. Ahora, en el versículo 5, aquí está: su cordero será sin defecto, macho, de 1 año. Lo tomarán de las ovejas o de las cabras. Y luego, en el versículo 6, ¿qué harían con él? Tenían que cuidarlo. Lo diríamos en nuestro lenguaje, tenían que tenerlo hasta el 14, desde el 10 hasta el 14. Ahora eso, por supuesto, serían 3 días completos, ¿verdad? Ahora, ¿por qué debían observar a ese cordero durante esos 3 días completos para asegurarse de que no hubiera ningún defecto? Y examinarían a ese cordero todos los días. Y si había el más mínimo defecto, tendrían que rechazarlo por no ser su cordero de Pascua. Pero si después de esos 3 días de examen estaban satisfechos, era perfecto, estaba sin defecto, entonces podían ofrecerlo como su cordero de Pascua. Ahora, ¿cuál era la imagen? Los 3 días eran comparables a sus 3 años de ministerio terrenal, donde también se demostró sin defecto, como dice Pablo, el que no conoció el pecado, nunca pecó. Sus 3 años fueron impecables y lo demostró, se demostró digno de ser el Cordero de Pascua, un Cordero sin defecto y sin mancha. Bueno, ahora sí regresan al Nuevo Testamento una vez más. Me gustaría que miraran Hebreos, si pueden. Hebreos, capítulo 9, versículo 22. Hebreos 9. Versículo 22. Porque quiero que tú y nuestra audiencia de televisión entiendan, sin importar lo que digan los liberales, y no me importa si quitan todas las canciones que hacen referencia a la sangre de tu himnario. No dejes que eso te engañe, no dejes que eso te confunda. La Biblia sigue siendo la Biblia, sigue siendo la palabra de Dios. No ha cambiado, y dice Hebreos 9, versículo 22, y casi todas las cosas son por la ley purificado, con sangre y sin el derramamiento de sangre. ¿Qué hay? No, hay remisión. No puedes pasar por alto la sangre. Sabes, creo que en mis clases a lo largo de los años siempre he enseñado que hay 2 absolutos, al menos un mínimo. Hay 2 absolutos con los que nunca podemos jugar, nunca podemos intentar desviar el camino, nunca podemos intentar comprometernos. Tenemos que enfrentarlos de frente. Este es el primero, que sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. El otro, podrías mirarlo conmigo. Vamos a pasar la página al capítulo 11.
Y el segundo está en Hebreos 11, versículo 6. Que sin qué, ¿ves? Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, ¿recuerdas cuál era ese versículo? Volvamos a mirarlo porque es la única manera en que estas cosas se asimilan. Regresa a Romanos capítulo 3 otra vez, entonces que con estos dos absolutos y ambos se mencionan en el mismo versículo en Romanos 3. Versículo 25. Sin el derramamiento de sangre no hay remisión. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que unir los dos. Y aquí están en un versículo. A quien Dios ha designado como propiciación por medio de la fe. En su sangre, ahí están los dos. No puedes separarlos. Sin el derramamiento de sangre no hay remisión. Sin fe no hay salvación. Y así unes los dos. Ahora, ¿cuál es siempre mi definición de fe? Tomar a Dios en su palabra. Mira, esa es la fe en su definición más simple y aún así es la más inclusiva. Que a menos que podamos tomar a Dios en su palabra, no podemos llegar a la primera base con Él. Él no nos escuchará. ¿Y siempre ha sido por fe? Estábamos hablando la otra noche en una de mis clases. Estamos en Génesis de nuevo. ¿Cuál fue la diferencia entre Caín y Abel? Caín podría haber sido un tipo más agradable que Abel. ¿Quién sabe? Pero ves, ¿cuál era el problema de Caín? Él no creyó lo que Dios dijo. Dios dijo, tráeme un sacrificio de sangre y te aceptaré. Y Caín racionalizó. Y al salir, un tipo me recordó, me dice, ¿sabes una buena definición de racionalización? Y yo dije, bueno, yo tengo la mía, ¿cuál es la tuya? Y él dice autoengaño. Sí, una buena definición. Pero ves, Caín racionalizó, él se engañó a sí mismo. Y él dijo, bueno, seguramente Dios me aceptará sin la sangre. Pero Dios no lo hizo. Pero Abel, por otro lado, hizo lo que Dios dijo que hiciera. Y entonces, ¿qué dice Hebreos 11? Por fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín. ¿Ves? Su fe demostrando que estaba haciendo lo que Dios dijo que hiciera. Y así Abel fue aceptado. Caín fue rechazado. Ahora la gente está haciendo lo mismo hoy en día. La raza humana no ha cambiado ni un ápice. Ni un ápice. La humanidad hoy en día sigue racionalizando. Dicen, pero si hago esto o hago aquello, seguramente Dios me aceptará. No, no lo hará, porque Dios dice, a menos que vea fe y a menos que vea la sangre derramada, no puedo pasar por alto. No puedo redimirte. Tengo las manos atadas. Y así tenemos que reconocer algunas de estas verdades básicas que cuando ponemos nuestra fe en la sangre derramada, tenemos perdón. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 79452. Esa es la Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. A Través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y tu donación es apreciada. Gracias, y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A Través de la Biblia con Les Feldick.